estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre, exceptuando la semana pasada, eh, me acompaña Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, de vuelta de la muerte que estábamos la semana O sea, pasada, o sea, o sea, entre transparentando, estábamos los dos un poquito pa'l gato. pa'l gato, yo estaba estresado y tú estabas resfriada. Yo estoy convencida, ya empecé a pensar que era COVID. Sí, vintage tener COVID en 2025, pero yo no me había sentido así desde que tuve COVID. No, yo tuve COVID y no tuve asintomático, así que no he tenido las desgracias del COVID como COVID. Suerte tú, porque Sí, yo el 2022 cuando tuve COVID lo pasé pésimo. Y acá pasó que muchos nos enfermamos. Eso es la forma por la que yo creo que era COVID, porque fuimos a una fiesta con mis compañeros de este lugar en el que yo estoy, del que todavía no sé cuál todavía no lo es. saben. Y la mitad nos enfermamos. Y nos enfermamos así, tos, dolor de cuerpo, fiebre, muerte. Pero ya estamos de vuelta, estamos vivos, grabando este 15 de febrero. Pasó el Día del Recuerda, Amor. Día Ojalá del todos Amor. hayan tenido el Día del Amor y la amistad. Eso, feliz día del amor y la amistad a todos nuestros y nuestras auditores y auditoras que le hayan pasado muy bien, sea solo o acompañado, porque también el amor propio es algo muy importante. Pero hay amores que no se olvidan y creo que va a haber una buena forma de poder anexarlo al tema del día de hoy, que si bien lo conversamos en capítulos anteriores, pero esto se irá actualizando semana a semana y va a ser por lo menos así todo este año. Pero sobre todo con un gran nombre que es que pasa, nos vamos a hablar sobre el escenario presidencial y sobre todo con el nombre de Michelle Bachelet. Tenemos La que mami. la mami de Chile porque está tomando cada vez más fuerza la figura de Michelle Bachelet para ser la figura presidencial del oficialismo. Bárbara, primero voy a preguntar por Michelle Bachelet, después vamos a agregar la tendalada de nombres que han salido esta semana, que esta semana Eso es particularmente han nuevo. salido muchos nombres. Se han subido, se han bajado, este factor Bachelet también afecta mucho. Han Consultarte. aparecido ya cuentas de apoyo. O sea, yo me acuerdo de haber visto una que era como Frente Amplistas por Bachelet, una cosa así, y quedé como, ¿ya empezamos? Pues tenía logo. Entonces, ahora, era algo no oficial, obviamente, no quiero Sí. aquí dejar en evidencia un partido entero, pero es como militantes de. Entonces, tenemos que, está como este ya plazo autoimpuesto de que Michelle Bachelet tiene que dar una respuesta, porque yo siento que esto partió hasta un poco como talla en su momento. Yo siento Sí. que el año pasado, cuando evidentemente Sebastián Piñera, antes de su accidente, se estaba candidateando. Seamos honestos, Piñera estaba candidateando, y estaba como esta talla, este chiste, como de que iba a ir Bachelet de nuevo, íbamos a tener de nuevo Piñera Bachelet, y qué iba a pasar, si se repetía el escenario, y de repente como que ya no es tan talla, porque empezamos a cachar que los candidatos de la derecha están, oye, también, ¿qué onda cómo están marcando los candidatos de la derecha en las encuestas? Esas movidas están raras, por decirlo menos. Y que además están prácticamente tres candidatos de derecha liderando la encuesta. Sí, Los números no me calzan. que sepamos hay tres, porque yo creo que para los dos lados va a haber una buena dispersión electoral, porque aquí tenemos los tres grandes nombres, Evelyn Matei, José Antonio Cast, Johannes Kaiser, pero sabemos que va a estar Franco Parisi, y el votante Parisi es un votante de derecha, o sea, es ese votante que no se asume de derecha, pero es un votante de De hecho. derecha. Veamos, mano en el corazón. Entonces empieza a sonar como un poco esto de Michelle Bachelet es la figura que puede frenar al fascismo. Eso es un titular que yo leí Sí. por ahí. Y empezamos con, como de nuevo, esto que yo siento que pasa en Chile. Y esto es algo que yo he hablado con mi mamá. Saludos a mi mamá. Que es que yo siento que Chile, al ser un país de oposición, cuando los presidentes se van con no tan buena aprobación. El primer año del siguiente gobierno les pegan y les pegan y les pegan al gobierno anterior, y al segundo año empiezan, igual fue bueno, Eso. igual, No era igual tan hizo malo. esto, Eso. igual hizo esto otro.
No, ¿y esto? No, y aparte igual tuvo buenos ministros. Sí, sí, el problema fue la oposición. ¿Y después qué pasa? Pues votan. Entonces, con Michelle Bachelet ya llevamos 2 periodos en los que Michelle Bachelet no fue presidenta. Y por lo tanto, su figura se ha ido enalteciendo. O sea, es algo real. Tú ves a gente que antes le pegaba a Michelle Bachelet por todo, celebrándole exactamente las mismas cosas. Y pasa que aparece como esta figura y al principio ella misma estaba categóricamente negándolo, así como, déjenme descansar. No dijo eso, pero todos sabemos que eso quería decir. Y se lo merece, se lo merece. Y además Pero tampoco es ahora como tanto descansar, porque igual su proyección fue una proyección también internacional. sí, Un poco lo sí, vamos a pero conversar después. descansar de este país. Sí, ya, venga, sí. I mean, es como, yo me he vuelto bastante más patriota en el buen sentido de la palabra desde que no estoy en Chile, pero seamos también, manito en el corazón. Sí, absolutamente. Pero la cosa es que de repente la puerta vuelve a abrirse, tenemos ahí a Lula diciéndole, Michelle, porfis. No lo dijo así, pero yo estoy parafraseando, por supuesto. Y Mi creo alma que, de... ¿Ah? y creo que ese llamado de Lula, creo que Ese fue. es el punto clave un poco que estemos conversando esta semana de esto. Sí. Eso fue, porque yo siento que todos los otros llamados, todas las otras cosas que se han dicho, nada tuvo el mismo impacto que Lula diciendo, Michelle, no descartes un tercer periodo. Y después ya empezaron las presiones. O sea, primero, recordemos que el PPD también tiene que empezar a definir qué es lo que va a pasar ahí con Toa. Y si el PPD se va a plegar al PS en el caso de que el PS efectivamente levanta a Michelle Bachelet. Porque... Y después tenemos, por ejemplo, al senador Insulza, que está en una parada que no es justo para los otros candidatos que Bachelet no se defina todavía. Entonces, está esta idea de que ya, oye, y la verdad, sí ya deberían haber precandidatos definidos a estas alturas. Precandidatos, porque yo soy una fiel defensora de las primarias. Y ese es otro punto con Michelle Bachelet. ¿Cómo haces una primaria con Michelle Bachelet? O sea, la gana. Partamos ahí. Pero, ¿cómo compites en una primaria? O sea, una primaria oficialista. El Frente Amplio, el PC, asumamos que el PPD no va a ir con el PS como en la misma candidatura. El PS, el PL, Blado. ¿eh? Blado. Por eso el PL. Sí. Ya, y digamos que esos 5, no le metamos más, quizás hay más. ¿Cómo cualquiera de estas personas le pelea a Michelle Bachelet? Pero por otro lado, yo siento que Michelle Bachelet no puede ir sola, no puede ir sin una primaria. Yo soy una defensora de las primarias tienen que ir, no solo porque al candidato a presidente le sirve la validación y el respaldo y yara, 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 sino porque a los mismos precandidatos les sirve para otras candidaturas, posiciona el liderazgo, que es justamente una gran crítica al oficialismo actual. Michelle Bachelet fue una buena presidenta, algo que yo voy a defender hasta el fin de mis días. Eh, pero no dejó legado a nivel de proyectos, dejó legado a nivel de legislación, pero no dejó legado a nivel de... Me carga esta palabra cuando estamos hablando de democracia, pero no dejó herederos. Ahí estuvo el... Y por eso estamos en la situación donde Michelle Bachelet, por tercera vez, tendría que decir, bueno, ya, ahí voy. Ya. Muy de acuerdo con todo un poco lo que planteé. Como en el sentido de que efectivamente la política está blindando a Bachelet. Y todos. Desde el PC hasta la democracia cristiana. Como en ese sentido es una candidata de unión, que siempre se busca así como la candidata de unión, la candidata que
De de consenso. consenso, esa era la palabra, gracias querida, de consenso y todo un poco esta parafernalia. Y creo que ahí es donde también ver un poco cuál es la funcionalidad de las primarias. Es una funcionalidad política, en el sentido de hacer campaña antes, una campaña respaldada y financiada por el CERVEL, o efectivamente que se lleguen a acuerdos políticos. Un poco lo que se espera lo que nos ha entregado las primarias anteriores, sea como sea, son primarias que eran bien instrumentalistas con eso mismo. Que era como Jabo está listo, Lavín está listo, entonces hagan campañas de antes y sale mal. Entonces, Oye, yo tengo pesadillas con esa elección. No, no por cómo resultó esa elección. Esa elección resultó bien. Que quede claro, yo banco los resultados de esa elección. Hasta el día de hoy. Tengo pesadillas con un escenario así de raro. Onda, un escenario en el que Evelyn Matei no pasa segunda vuelta y pasa Johannes Kaiser porque nadie lo vio venir y como que a veces me pasa que sí creo en este argumento de que es algo muy loco. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pero después es cosa de mirar al otro lado de la cordillera. al otro lado de la Así es cordillera. como. Y efectivamente ya está agarrando fuerza, pero eso ya, un poco de conversación para adelante. Pero Claro, pero aquí, es como eso lo que me pasa, que siento que las primarias, claro, yo digo, ¿quién le puede ganar a Michelle Bachelet? nadie, nadie. ¿Y qué pasa si efectivamente se alinea algún planeta que no se tiene que alinear Es que y gana, no sé, Vlado? es que hay, Nada contra Vlado, ojo, eh, nada contra el diputado Mirosevic, pero pero gana Vlado. eh, ¿Qué hacemos? es que es ahí donde va mi pregunta en general. Que es que, ¿quién está levantando a Michelle Bachelet? ¿Las encuestas? ¿Y no, ¿Lula? Lula? ¿Cachai? Que efectivamente son amigos de años, años y años y años. Entonces, como que aquí donde está mi verdadero planteamiento, si es que efectivamente la ciudadanía, como tal, quiere de nuevo a Michelle Bachelet. Como, como a mí, me preguntas a mí, yo le he dicho en programas anteriores, Michelle Bachelet 3 no. Es como si es que efectivamente es la candidata única y respaldada efectivamente por todos los jugadores sin primaria y va efectivamente a enfrentar a Matei, casi todos estos jugadores, ¿cachai? Y ahí sí votaría por Bachelet. Pero en una primaria yo realmente me cuestionaría votar de nuevo por Bachelet. Como un Yo, Bachelet 3 después de efectivamente dos periodos que igual efectivamente fueron buenos gobiernos en el sentido de comparación con el resto y ahí un poco mantener la nota, pero igual viene con un Cabal, viene con un Sokimich, viene con procesos bien complicados, bien complicados. a mí me pasa que yo tengo una opinión contradictoria. Soy una mujer de contradicciones. Estoy muy de acuerdo. Yo, en un principio, yo soy team, dejen a la mami descansar. Por Absolutamente. favor. No me refiero a que no trabaje más. Ojalá la señora fuera la secretaria general de la ONU. Ojalá. Yo feliz. La apoyo. De hecho, yo iría a tirarle el currículum a pararme afuera de su oficina. Pero, al mismo tiempo, de estar la opción de Michelle, no sé si en una primaria, quiero creer que sí, pero también quiero tenerle fe al sector, que puedan ofrecer algo nuevo, algo como lo que me despertó Gabriel Boric, aunque ahí es distinto, porque Gabriel Boric a mí me despertaba cosas desde el 2011, así que difícil. Pero yo el otro día le decía esto de nuevo a mi mamá, saludos a mi mamá, que después se queja si no le digo, eh, que yo igual sentiría como emoción de votar por Michelle Bachelet. Pero es, pero es como un factor Técnicamente, nostálgico, yo creo que más que nada. técnicamente, y esta es como mi historia de siempre, mi mami me inculcó la democracia y mi mamá me llevaba a votar con ella y yo marcaba el voto y yo metía el voto a la urna y yo era chica, chica. Y técnicamente yo voté por Michelle Bachelet cuando mi mamá votó por ella. Mamá, estoy revelando tu voto, perdón. Entonces como que siento que sería como un voto oficial por Michelle Bachelet, pero en mi mundo ideal
Michelle Bachelet no es candidata. En mi mundo ideal no estamos teniendo esta conversación. O sea, en mi mundo ideal tú no ves las encuestas Eso. y ves que la única persona que está empezando a alcanzar a los candidatos de la derecha es Michelle Bachelet. Como, dejen a esa mujer descansar, por favor. Es que yo encuentro que también ahí es un tema de como un poco el nacimiento de este podcast y en general, que las encuestas es un mal parámetro para poder gobernar, es un mal parámetro para hacer política. Yo en esto me voy a poner boomer, a pesar de que yo soy crónicamente online y todo. Pero las encuestas son muy como un TikTok. ¿A qué voy con esto? Es algo inmediato, lo que no debería ser inmediato. O sea, la encuesta, no me acuerdo a quién le escuché esto, pero fue alguien de la gente que hace las encuestas. La encuesta es una foto del momento y tiene que ser interpretado como una foto del momento. Ni siquiera estas encuestas que son de más a largo plazo miden realmente las cosas que pueden pasar, sobre todo porque estamos en la era de la inmediatez, me carga ese término también, en el que en verdad todo cambia así. O sea, un día estás hablando de un caso terrible, casos recientes. Un día estás hablando del caso del papá del senador Macaya. Y estás hablando de ese caso, todo el mundo está hablando de ese caso. Hay protesta, todo mal. Y al día siguiente se destapa otra cosa. Y ya nadie más habló del otro. Y hablas del otro. Y así, y así, y así. Hablábamos de cómo Evelyn Matei dijo lo de dinamitar la frontera. Lo dijimos en 2 capítulos atrás. Como que era un tema que quizás la podía impactar. Nadie más volvió a hablar de eso. Porque pasó así, y tiraron otra información, y tiraron otra información. Entonces, en ese sentido, es como un TikTok. Lo ves rápido, te armas una idea, te informas, pasas. Y después te haces la idea errónea de que las cosas son así. Entonces, no sé, Gabriel Boric marcó menos en las encuestas esta semana. Es por tal cosa. Es por, no sé, es por la reforma de pensiones. Estoy inventando, no sé cuánto marcó, no sé cuánto O al revés, marcó más. más. Y Tirémoslo resulta que no sé, positivo. cosas muy tontas a veces pueden afectar esas cosas. ¿A qué me refiero con cosas tontas? La vida personal de un ministro, del presidente, de un diputado, puede marcar el cambio en su visión. O sea, el que el presidente vaya a tener familia, vaya a tener hijos, impacta en su medida. El que el presidente anuncie algo, el que el presidente diga algo, pero al final dice tantas cosas, tuitea tantas cosas, hace tantas apariciones públicas que en verdad no sabes cuál es. Entonces, Coincido. que la encuesta te venga a decir quién tiene que ser el candidato presidencial. Yo- O sea, bueno, no sé cómo funcionará la orgánica de los partidos como tal. Porque, pero yo creo que esto de eso, efectivamente, gobernar con la encuesta y que efectivamente los mismos candidatos, por ejemplo, el otro día estaba escuchando una entrevista a Kaiser en Tele 13 Radio. Y el weón decía, no, yo no soy candidato presidencial porque estoy esperando marcar, creo que eran como 20 puntos en la encuesta, 10 puntos, un número así. Estaba esperando marcar una cantidad de puntos para poder anunciar su vamos candidatura. a, vamos a manifestar que Entonces, eso no sucede. lo está chuteando, ¿no? Es como esto de, no, sí, sí, no, yo no, Círculo de manifestación. eso no, no quiero, como, pero está siendo candidato ya. Entonces, como en ese sentido, y al mismo tiempo, desde que un poco se genera la industria de la encuesta y se empieza un poco a marcar la encuesta, no recuerdo un resultado que hayan acertado, así ¿Sabes qué? como A mí cercanamente. me pasa algo con las encuestas que me da risa. Hay una encuesta en particular, que no voy a nombrar, que para todas las elecciones hace esto. Tiran su última encuesta antes de que empiece la veda. El resultado, cualquier cosa. A veces cercano, a veces lejano, a veces como que le achuntan a quién gana, pero no por cuánto. Es la elección y después de la elección tiran la encuesta que hicieron que no pudieron Entre tirar medio. por la veda.
Y en esa encuesta sí le achuntaban, estaban cerca. Perdóname. No. O sea, puede ser, yo no sé cómo funciona, yo no trabajo en esa encuesta, pero permíteme dudar. O sea, justo antes de la elección no le achuntaste, pero después de la elección me salís con una encuesta en la que sí le achuntaste. O sea, eso es como que yo me ponga a hablar de un conflicto bélico internacional y te diga como, pero es que eso iba a pasar. Y al mismo Ya tiempo, pasó, po. eso, y al mismo tiempo la encuesta, se sabe que hay un tema de depende quién hace la encuesta, depende de los resultados. Depende de la pregunta. O sea, De la ¿a ti te han pregunta, llegado eso. encuestas? No, nunca he querido. A mí sí, me han llegado al mail y me han hecho telefónicas. Y las telefónicas suelen ser como las más, las que a mí me han llegado, de la empresa de encuestas que a mí me han llamado. Es como más general, es como la de la mención espontánea, Eso. ¿cachai? Así como, si usted fuera a votar por un presidente de Chile, ¿por qué votaría en este momento? Y tú decías, no, ¿en qué primaria votaría? Esas cosas. Me pasó en la presidencia anterior. Y respondí cosas que no debería responder, no importa. Pero las que me han llegado al mail, uy, siempre son como, casi como, ¿de quién fue la culpa que esto pasara? El presidente Boric, la ministra Toa, no sabe, no responde. Como, ya, po. Y quizás la culpa efectivamente la tiene el presidente Boric o la ministra Toa, pero ¿cómo no hay más opción? Mira, por ejemplo, esta es una historia que salió en el mostrador y después salió en otro montón de podcasts, pero es una historia que siempre cuento cuando sale la encuesta. Que es, ¿te acordáis cuando quedó la cagada en... Creo que lo conversamos alguna vez. Con la alcaldía de Santiago, ¿Cuándo? cuando se estaba postulando Sichel a la Ya, alcaldía de Santiago. ¿Cómo llegó a ya. ser Sichel candidato, candidato a la alcaldía de Santiago que después no pasó nada? Es que pasa que se empezó a... como Rabinet, creo que fue. En una oficina de Sanhattan se reunió con todos los ex alcaldes de Santiago. Y dijeron así como, ya, ¿a quién chucha levantamos como alcalde de Santiago para poder derrotar al comunismo? ¿Por qué? Estaba ese Hasler, por supuesto. Entonces salió el nombre de Sebastián Sichel. Entonces le pagaron, entonces Rabinet tenía una relación efectivamente con Black and Yellow, que es una casa de encuestas que es muy amiga de las personas de la Universidad del Desarrollo, que es donde está participando muy ¿No es Black activa. and White? ¿Mm? ¿No es Black and White? Creo que es Black and Yellow. A ver, Vamos a hacer un fact. eso, Sigue corrobóralo, hablando, pero sigue mientras hablando. sigo contando la historia. Que era que son de una universidad, que creo que es la Universidad del Desarrollo, que son muy amigos de Sebastián Sichel. Y esta encuesta la colocaron a Sichel dentro de las alternativas para poder un poco colocarlo como candidato a la alcaldía de Santiago, porque el weón quería tener un cargo político. Entonces, hay Black and White. Black and White, efectivamente. Black and White. Entonces, en esta encuesta que posicionaron a Sichel efectivamente así como cuál de estos candidatos a alcalde le gustaría, posicionaban mucho a Sebastián Sichel, posicionaron mucho a Sebastián Sichel, ganó Sebastián Sichel y todo este grupo de personitas decidió, weón, levantemos a Sebastián Sichel como nuestro candidato. Salió súper mal, por supuesto, pero ya por lo menos quedó la figura de Sebastián Sichel dando vuelta, porque el weón, más que por ser candidato de Santiago, era porque el weón no era de Santiago. Se fue a Ñuñoa Sí, y ganó. Y ahora es alcalde de Ñuñoa y es todo esto por el uf, posicionamiento de la y encuesta, que tampoco estuvo vivía en arreglado. Ñuñoa. No olvidar, Tampoco. el loco arrendó un departamento cuando era candidato. Y de hecho yo le tengo tirria, porque una vez en una entrevista le preguntaron, pero usted candidato, ¿por qué no vive en Ñuñoa? Y él dijo que porque su señora trabajaba en otra parte. Entonces, como él le iba a imponer a su señora donde vivir, ¿le estáis echando la culpa a tu señora? Decencia, por favor. Pero sí, yo me acuerdo, de hecho me acuerdo del titular donde era como Providencia, Ñuñoa y Santiago, creo, como las comunas sondeadas por Sebastián Sichel. Sichel, una cosa así, yo como, ¿cuándo he vivido ahí? Y al No, mismo yo estoy tiempo, muy... es como una lista de compra. ¿Cachai? Claro. Entonces, como que no sé, siento que la cultura de la encuesta, a ver, yo no creo que las encuestas sean malas, partamos por ahí. Creo que las encuestas, son lo que son una imagen que Sí, puede ser estudiada, obvio. Las encuestas analizan fenómenos. Creo que hay encuestas de estas que son más largas, que analizan más tiempo, la Criteria, la Pulso Ciudadano, que
te miden otro tipo de variables que quizás puedes ver más a largo plazo, pero sigue siendo una imagen del momento. O sea, mañana cambia qué fue lo que pasó en el escenario anterior. O sea, yo me acuerdo, ya sí, Sichel gana esa primaria contra absolutamente todo pronóstico, gana la primaria, iba como avión los primeros días para la primera vuelta, pasaba a segunda. Y de repente, pa, porrazo, reportaje en Chilevisión. Pa, porrazo, Yasna sacándole el lobby en el debate. Otro porrazo más, que los retiro. Y ahí quedó. Y le fue pésimo. Porque no le fue mal, le fue pésimo. Sí. Entonces, las cosas cambian tan rápido. A ver, hay cosas que están listas, hay cosas que están cantadas. El plebiscito de salida del primer proceso constitucional, y esto lo digo con el dolor de todo mi corazón, yo todavía tengo mi chapita de la prueba por ahí, tengo mi borrador, ahí se quedó en la casa de mi mamá. Estaba cantado 2 meses antes, o sea, estaba listo. De hecho, desde antes probablemente, pero 2 meses siento que es como un momento donde fue como ya punto de no retorno. Y hay gente que siguió tratando de informar, yo seguí tratando de informar, pero punto de no retorno, ya era por cuánto perdí. Entonces cuando la gente dice como, no, es que fue justo el acto de cierre, no, estaba listo. Pero hay otras cosas que sí son los actos de cierre, que sí son este último debate, esta última entrevista. O sea, yo de hecho me acuerdo que hubo un momento donde yo pensé que Gabriel Boric podía perder por su cierre de campaña. No pasó nada, pero hubo algo que yo pensé que iba a pasar. Ah. Y es que si usted no se acuerda, el día de los cierres de campaña de la presidencial segunda vuelta 2021, falleció Lucía Iriar. Y yo me acuerdo de haber ido a ese cierre de campaña, así, con el susto de que alguien arriba de ese escenario dijera algo respecto a la muerte de Lucía Iriar. Es que Porque yo siento que en el momento en el que había un comentario medio que todos dijeron, que todos tuitearon, que muchos pensamos, se iba al voto moderado y ya estaríamos. Entonces, claro, son cosas que pueden pasar. Y a mí me pasa con esta elección algo que no me había pasado antes, que es esa cuestión como de... ¿Qué hay? O sea, yo creo que hace un año atrás, si tú me dices, Michelle Bachelet se va a candidatear de nuevo, yo te digo, Michelle Bachelet se candidatea y gana. Al toque. O sea, no importa si le ponía al frente a Piñera, a Matei, a Cast, Michelle Bachelet gana. ¿Me lo dices ahora? Tengo susto, no sé si gana. Es que hay un poco volver al inicio de la conversación y un poco lo que planteaba, que era que efectivamente es gobernar con las encuestas, que es tomar tus decisiones a partir de encuestas. Mm. Entonces yo creo que efectivamente como, a diferencia de la derecha y estos partidos personalistas, que es como Kast, Kaiser, que es como figuras que estaban decididas y no tenían ninguna otra competencia, Matei se supo posicionar bien por diferentes motivos. Trabajo en prensa, su trabajo en la alcaldía de Providencia, un sector que efectivamente lograste juntar en relación a un montón de cosas. Entonces como ya hizo candidatura por otro lado. Y Lleva siendo años candidatura. años candidatura y lo va Que desde, fortaleciendo. yo creo que desde hace caleta, o sea, el mismo, yo creo que hasta el meme de que tiene que ver esa hueva Marta es campaña. Como Eso, y encuentro todo. que es, por ejemplo, incluso cuando se postuló a alcaldía de Providencia, era el salto siguiente a la presidencial. Y lo ha logrado. Y creo que eso es, a pesar de que nos guste o no Matei, es el camino que yo creo que tiene que hacer la política. Que efectivamente, a diferencia de. Ah, se ponen unos loritos aquí en mi balcón. Que me distrajeron, está muy bonito. Volviendo a hablar de Matei. Entonces, como que hizo este camino largo, y yo creo que está bien eso. Que es efectivamente medios de comunicación en tu partido, en política, en la ciudadanía, en la calle, sea como sea, y sea la calle que sea. Pero creo que Bachelet no está haciendo eso. Lo estamos viendo solamente en la encuesta. Y creo que eso se diferencia, a diferencia de, por ejemplo, Carolina Toa, Janet Jara, que son figuras que efectivamente tienen procesos políticos cercanos para un poco poder llevar a cabo en este espacio y proceso. Sobre todo Janet Sí. Jara. Quizás Toa es diferente por un tema de
de este mismo manejo de la seguridad y es un tema más sensible. El Claro, tema había de la gente, migración, pero creo que han hecho el camino correcto, a diferencia de Bachelet, que es como, es Bachelet porque es Bachelet. Entonces, eso a mí no me gusta, y sobre todo después de haber sido 2 veces presidenta. con eh, Toa, he visto una comparación que no sé lo suficiente en política internacional como para dar mi propio veredicto, que es esta cuestión de lo que hicieron en Argentina de intentar darle continuidad a un gobierno con Ay, crisis económica, postulando al ministro de Economía, Massa, que además era fome, como si queremos sumar aquí datos. Como que yo en ese sentido siento que tirar a Toa, si bien es una decisión inteligente en el sentido de que es una mujer presente, igual es una mujer bien power, tiene harta historia, o sea, a Toa, tú la ves, o sea, casi que es un recorrido paralelo al de Belín Matei, como salía en la franja del no, como que tenía todo, es el recorrido paralelo sí. a Belín Matei, pero es la ministra del Interior y en lo que más te han pegado en este gobierno, porque no les resultó tanto pegar por el lado de la economía, es la migración, es la seguridad, pero al mismo tiempo, no creo que eso sea todo el determinante. Al final, también siento que de repente Chile es un país con memoria muy frágil, incluso con cosas que están pasando. Pero sí como que me pasa, y eso es algo que me enoja, como en particular, siento que hay un ánimo derrotista que se nota. Y está bien, que yo creo que todos los que nos mantenemos al día con la política tenemos esa sensación, que es una sensación que Chile también nos ha dado, que es como que tener gobiernos de continuidad después de Piñera ha sido imposible, o sea, uno y uno, uno y uno, porque no se ha sabido dar continuidad y de ahí viene mi conclusión de que Chile es un país de oposición. La cuestión es votar por el que no está. Y siento que desde la misma izquierda, desde el mismo oficialismo, ya lo tienen tan interiorizado que yo de repente escucho a ciertos líderes y yo los escucho y siento que están diciendo que ni siquiera van a pelear la presidencial. Nada, casi les falta decir cuando seamos oposición. Y está bien que, insisto, todos tenemos esa corazonada, pero esa cuestión de tirar la toalla antes también me molesta, Sí. porque eso era algo que se podía hacer muy fácil en la elección anterior, porque, a ver, yo sé, hay votantes de Daniel Jadwe, por supuesto, yo no comulgo con él, pero eso es cosa mía. Daniel Jadwe no iba a ganar la presidencial, no iba a ganar la presidencial, jamás. Jamás, como tenían que pasar muchas cosas para que Daniel Jadwe ganara la presidencial. En el momento en que Daniel Jadwe iba contra José Antonio Cast, lamento decirte cuál es el resultado de esa elección. Porque Daniel Jadwe genera mucho anticuerpo, Daniel Jadwe es comunista y Chile sigue siendo anticomunista. O sea, una figura comunista para postularse y tener oportunidades tiene que ser una figura que sea un gusto casi que transversal. Yo siento que Janet Jara ha logrado un poco eso, como yo he escuchado elogios hacia ella desde muchas partes, partes muy, insisto, de hecho, que me dejaron muy para adentro. Pero no iba a pasar. Y yo creo que si nos hubiéramos puesto en ese mismo escenario hiperderrotista, en 2021, decir como, ya, pero ¿para qué vamos a levantar a Gabriel Boric? Como, el loco va a perder. Que fue un poco el ánimo con el que lo levantaron. pero, pero si nadie le ponía Eso. empeño, si nadie le ponía empeño, o sea, lo tiramos a la papeleta para que Jadwe corra solo y el loco gane y tengamos un candidato. Porque eso podrían haberlo hecho. O sea, y de hecho, yo creo que eso es algo que podría pasar si Michelle Bachelet va a una primaria. Yo siento que algún candidato va a terminar haciendo eso. Así, hola, vote por mí. Listo, estamos. Y Michelle Bachelet así con la gráfica, con la épica, etcétera, etcétera. Pero alguien le puso empeño y ganó la primaria y después alguien dijo, hay que ganar la primera vuelta y pasó a segunda vuelta y ganó y ahí está. Entonces, no digo que esté fácil, porque no está fácil, está súper difícil. Hoy que está difícil esta elección. Como, y yo siento que incluso dentro de la derecha está difícil. O sea, yo siento que
esa gente que estaba súper tranqui, así como Evelyn Matei, presidenta de Chile, Evelyn 2026, peguita asegurada, en este momento está como, Y yo creo que todos en general, como que igual, yo sigo insistiendo que queda mucho. Yo soy de los que cree que queda mucho. sí, Como estos de que no, que van tarde, que van tarde. No, nadie va tarde. Tú vas tarde 2 semanas antes. Porque ahí se han definido elecciones. Tú yo, yo como. creo que, yo creo que más que ir tarde, así como necesitamos un candidato con gráfica lista, la franja grabada, creo que tener nombres es como, más que nombres, tener como esas figuras que tú decís como, esta persona existe, ¿cachai? O sea, pero en este momento siento que, incluso con todas las de diputados, que esto siento que se daba menos, es como con la camada anterior de diputados, como cuando el gobierno era diputados, que tú escuchabas sus nombres de repente en conversación. Tú escuchabas que Boric, que Jackson, que Vallejo. Pero ahora no escucháis tanto que Ibáñez, que Winter, Es que Winter un poco más, que Giordano, Cariola, un Mansk, poco más. o sea, Pero, pero yo no te podría nombrar a muchos otros diputados. Y eso está, y yo estoy informada. es que, Como, es que lo que también pasa es que yo encuentro que como el tiempo también te entrega presencia. Teníamos el tema que estos jugadores empezaron chicos, con un proceso social muy fuerte, que fue el movimiento del 2011, con 18 años, 19 años, 20. Entonces, ya cuando estaban siendo diputados, ya tenían 7 años de carrera política, ¿cachai? Entonces ya estaba posicionándose mucho tiempo. Después llegaron estos personajes nuevos con Pinter, Ibáñez, la Constanza Martínez, etcétera, 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 que llegaron a sacar estos personeros de derecha, perdón, de concertación, que llevaban mucho tiempo, ¿cachai? Pero ellos también necesitan tiempo. Ibáñez necesita mucho tiempo, Pinter necesita mucho tiempo, que son sí, personas que empezaron a salir ahora. Entonces tenemos como una brecha generacional entre es medio que, es que que ahí hace, que es hace que se donde nos yo vaya toda la voy, chucha. ahí es donde yo voy con mi crítica hacia que Michelle Bachelet, y en realidad no, esto no es culpa de Michelle Bachelet, esto es culpa de la concertación en general. No generaron herederos. Y esos herederos me refiero justamente a esa generación que está entre el boomer y el millennial. Ahí falta alguien, falta algo. Y resulta que yo siento que es algo que puede volver a pasar porque yo siento que del millennial que tenemos ahora va a haber un salto no hacia el generación Z más mayor, sino que va a empezar a aparecer la generación Z más Más chica. chica. Y de nuevo, va a faltar alguien ahí, alguien entre medio, porque si no te pasa esto de que, o sea, la opción, el marketing de la campaña de Gabriel Boric fue el presidente joven, pero la verdad es que tampoco había mucho más. O sea, y esto lo digo como una persona que admira la carrera política de Gabriel Boric, cree que es un buen político, sí, pero también no había un aquí, Es, aquí para que este hombre sea senador y después pueda ser presidente. es que además son como todas estas cosas que pasan en política y en las películas, después uno lo estudia con el tiempo. De que todas las cosas te llevan a que efectivamente eso se logre. Como sin Daniel Jadwe, Boric no gana. Sin Cast, Boric no gana. Sin el crecimiento de la desinformación, sin el estallido social, incluso sin la pandemia. Entonces como que Esa, es un contexto político tan particular el que llevó a Gabriel Boric a la presidencia y que hace que sea irrepetible. esa es otra cosa que quiero ver, no sé si me asusta, pero me gusta, que es que, ok, cuando nosotros vemos la municipal que acaba de pasar, ¿Mm? yo sigo llorando a mi comuna lejana, eh, tú la miras y se habló como de esta gran derrota del oficialismo, casi como golpe en el suelo, muerte. Cuando tú pescas los resultados con los de la municipal anterior,
los resultados del oficialismo como tal no eran tan distintos, pero había un boom de independientes. Es que hay Porque un poco acababa más. de pasar el estallido y además fue la elección de convencionales y fue la elección de gobernadores y fue una mega elección. Es que lo que pasa, yo encuentro que más allá de que le fue mal al oficialismo ahora, le fue demasiado bien la anterior. Yo ni siquiera creo que sea eso, porque Yo- no fue el oficialismo como un todo, sino que también estaban estos bueno, independientes que como terminaron. la oposición en ese momento. Yo siento que les fue muy mal a la derecha. Además, Ese es mi además, análisis. una Le cosa fue lleva a la pésimo a otra, la yo creo. derecha. La derecha en la elección anterior quedó con un gobernador, uno. Entonces, y cuando tú ves los resultados actuales y lo comparas con una antes, como que volvimos al orden Es natural de las normal. cosas. Eso, O sea, coincido. entonces quiero saber, ¿cómo va a ser esta presidencial? Como vamos a volver, como esta idea de, que a mí me carga, esta idea de las redes sociales de que el Chile fome, el Chile de los 90, y me carga ese concepto, lo odio. Y vamos a volver al orden natural de las cosas, donde, como es un país de oposición, van a votar por la derecha, pero por una derecha, no puedo creer que Belín Matei sea la derecha moderada. Me encuentro, esto es caos, caos en mi cabeza. O vamos a ver lo que está pasando en el resto del mundo, que estos populismos brígidos que hay que deportarlos a todos y que nada sea gratis y que nadie pague impuestos, pero que los pobres sí paguen impuestos, pero que... Entonces, porque eso es lo que está ganando en otras partes. Entonces, como que igual da como... ¿Qué va a pasar en Chile? Como, vamos, insisto, a volver al orden natural de las cosas, o vamos a tener esto, o va a pasar una tercera cosa que nadie está esperando que pase. Es que yo encuentro que por primera vez, efectivamente, vamos a ver. Es que, de nuevo, creo que ya no es volver al origen natural de las cosas. Porque la elección de Piñera ya nos daba un precedente de que efectivamente las cosas sí iban para separarse. Que es con la inclusión del Frente Amplio como fuerza política. Entonces, como teníamos la concertación con Guillé, la derecha con Piñera y después el molido que está siempre. Pero ya la inclusión de Sánchez hace que decir como, ya tenemos tres. Después Boric, ahí vemos que era de nuevo un desorden gigante, empezaron un poco a salir estas nuevas fuerzas, pero yo creo que ya esta elección vamos a empezar a ver efectivamente todo un poco cómo se organiza efectivamente la política de ahora en adelante. Porque están los Claro, libertarios versus los republicanos que se pueden juntar, pero tampoco va a ser de nuevo, va a ser un caos todo eso. Tenemos ya la derecha ya tradicional, tenemos que, si es que el Frente Amplio se termina juntando con la concertación o no. Entonces, yo ahora se ve. con este desorden, a veces es cuando pienso, lo de los gringos es tanto más fácil. Tenéis Sí. dos partidos que sí, adentro tienen la embarrada, pero hacen sus respectivas primarias y tú votas en la primaria y sale un loco que además puede ser el loco que no ganó en la primaria porque la convención del partido puede declarar al que ellos quieran y después votáis por el loco. Y en bola hay un candidato third party que lo único que hace es dividir votos, porque siempre hay uno, siempre, que a veces es un candidato que ni siquiera es legal en todos los estados, pero siempre al final tenéis dos locos. Y sabéis quiénes los apoyan, y sabéis qué van a hacer, y como además los dos partidos llevan desde la prehistoria existiendo, como que sabéis más o menos para dónde van. O, Trump un poco sí. dejó ya, ahí Trump está haciendo el cambio, con Elon en su oficina y todas esas cosas raras. Pero es volver también al Chile Pero, Fome de los 90, donde teníamos a la concertación y a la alianza. Votar por pero lado o por nadie. me pasa que veo, como que veo el escenario y es muy contradictoria la sensación que me genera, porque a nivel como humano, votante, persona que se identifica con la izquierda, estoy como, basta, ya, ya, suficiente, como sáquenme de esta miseria mental que tengo en este momento.
pero como periodista y como persona que le gusta la política, igual estoy como, Es más entretenido que la chucha. quiero ver. Es súper Una- entretenido. Ayer me senté con uno de mis compañeros de otro país y como que me preguntó algo respecto al plebiscito. Al plebiscito, estamos hablando al plebiscito el sí y el no. Ah, ya, ese plebiscito. Debo haber estado media hora así casi que haciendo mapas en la mesa, explicando todo lo que llevó al plebiscito, porque me encanta como hablar de estas cosas, pero al mismo tiempo, insisto, como votante, como que veo esta situación, porque, a ver, yo creo que a todo el mundo le ha tocado votar por el mal menor. Y yo puedo decir que yo soy una afortunada. Yo no he votado por el mal menor, porque la única vez que iba a votar por el mal menor no pude ir a votar, porque se canceló mi tren y yo votaba en Chillán. Yo, ¿dónde voté por el más menor? En la elección de convencionales. Porque tenía a Rojas Vade, era el gran candidato. Y dije, no, no voy a votar por estos no voy a votar por estos jóvenes y voté por el PRO, por el partido de Marco Yo, Enrique Peña. yo incluso mis candidatos que han perdido, y sí, estoy hablando de Antonia Cosmic Orellana para convencional, nunca me he sentido votando por el mal menor, pero yo veo esta elección y es como, ¿has visto ese meme que es como yo en el año 2050 votando por el niño poeta para que no salga el niño que vendía un palo? Absolutamente. Siento que esa soy yo ahora, como que veo el escenario y creo que mis grandes pesadillas son ese escenario en el que tengo que ir, pegarme el pique a donde me va a tocar votar, a votar por Evelyn Matei para no votar por Johannes Kaiser. Esa es mi pesadilla. Pero, Si tú me dijeras una pesadilla recurrente, ah, esa. tu Imperio Romano. Pero no, tengo otras cosas, Ah, el Imperio Romano. pero va por ahí. Pero es como, ¿por qué está tan raro? Y como que, claro, el lado racional de mi cabeza sabe, no van a pasar dos candidatos de derecha a segunda vuelta. Pero el otro lado de mi cabeza está como, ¿segura? Es que yo encuentro que ahí es donde depende efectivamente cómo la izquierda se organice. Porque, por ejemplo, pasemos ahora, antes de terminar el programa, a los otros nombres que han salido esta semana. Y uno que agarró bastante fuerza, eh, que es, partimos con él, que es Harold My Nichols. Yo quedé para adentro. Absolutamente. Yo a él siempre lo vi como presidente o como alcalde de alguna wea. A mí me da alcalde vibes, o Eso. incluso gobernador. Algo así, algo así, Sí. absolutamente, porque como persona de fútbol, Harold Mike Nichols estuvo como dentro de la gran caída un poco de la NFP porque era el presidente de la Asociación de Fútbol Profesional que trajo a Bielsa. Y generó un poco esta alianza con Bielsa y todo, hasta que se metió un poco el poder con... ¿cómo se llama este? Con Segovia. Y después al final los terminaron anulando a los dos. Se fueron a la chucha, política interna de la NFP, poder, plata, fútbol, mafias. Y después volvió a ser presidente de Colo Colo, estuvo en la FIFA. Entonces como que un hueón igual con trayectoria. Con trayectoria en el tema de organismos públicos. En este sentido, públicos privados, porque es el mundo del fútbol. Me encanta que yo esto lo estoy aprendiendo en exactamente este minuto, porque yo no sabía. Yo lo único que sé de ese señor es su hazaña Y, con los y Panamericanos. después llegó un poco a esta organización de los Panamericanos, que es donde salió un poco más esta palestra, un poco más abierta. Fue presidente de Colo Colo. No, bueno, no fue. Creo que fue presidente de Colo Colo. O no me acuerdo su cargo, que fue como director, algo, pero estuvo Algo. metido en la directiva de Colo Colo. Entonces como que después desapareció y volvió ahora para participar en los Panamericanos, que resultó muy bien. Resultó muy, muy bien. Y con él una figura muy fuerte. El ministro del Deporte también no estaba sonando en algunas partes. También, candidato presidencial, y creo que lo hablamos el capítulo pasado. Como que lo tiramos, Eso, que como sí, así. porque además si se organizaban todos los hinchas de Colo Colo de Mar González. Obvio, yo creo que sale, yo creo que esa campaña, mira, yo siento que ahí hay un, mira el nicho estúpido que voy a sacar.
yo creo que en el momento en el que convences a las Swifties colocolinas de hacer esa Absoluta. campaña, gana en primera. Mira, el día que nosotros, por ejemplo, hagamos un Patreon y como contemos nuestras copuchas, yo encuentro que debería contar un poco esa copucha de las Swifties por Boric. Ahí tengo que invitar a mi amiga Pastondro, que me ha Absolutamente. pedido que la invitemos, de hecho. Así que La vamos a invitar. ahí mi amiga Pastondro puede dar su insight. Eso. Pero yo quiero hablar de alguien que ya se negó a la presidencial, que es alguien que marca, que yo quiero mucho, que tengo este video de él con sus anteojos saliendo de la moneda a lo rockstar, Michelle Bachelet. que ya salió a decir, no Ah, estoy disponible. Mario Marcel. Este hombre, yo siento que desde marzo del 2022, que hay gente diciendo presidente, sí. presidente. ¿Y sabes qué? Yo creo que podría, pero tiene un gran problema Mario Marcel. Es que es muy fome. Absolutamente. Y yo lo digo como yo disfruto escuchar a Mario Marcel, porque es de las pocas personas que si me empiezan a hablar de plata yo le entiendo. Y eso es muy importante. Pero es fome, es súper fome. No vamos a decir que otros candidatos que están sonando son mucho más entretenidos. No voy a decir nombres. Pero me gustó cómo lo dijo, porque él le han preguntado en todas partes. Y él va y dice, no me veo como candidato. Y he dicho que no estoy disponible para eso porque mi tarea es sacar adelante todas las misiones que me ha dado el presidente Boric. Ese es un ministro que está hasta el final. Y yo lo Sí, banco. pues esa es un poco la discusión también. Ministro Marcel, si usted me está escuchando, que lo dudo, pero si usted me está escuchando, por favor no se retracte de estas declaraciones, porque yo acabo de decir que es un ministro leal y que lo banco. No me deje mal. Es que pasa que además Marcel siempre fue, y creo que falta eso un poco en el mundo político, que es un técnico. Eso. Es un técnico, más que un político. Y creo que Y hay otros. hay que llegar a ese intermedio en algún momento. Y en este gobierno hay algunos que son muy buenos. Mm. Por ejemplo, el ministro de Transporte. Ese hombre es un muy buen ministro. Y es muy simpático y todo. Y aún así, yo jamás diría Juan Carlos Muñoz presidente. No, porque él es solo, es como I'm just a girl, solo soy una chica. Él solo es un chico que anda en bicicleta y le gustan las micros. Déjenlo ahí. De hecho, cuando cambie de gobierno, dejen a Juan Carlos Muñoz de ministro de Transporte. ¿Puede ser? Esa es mi petición. Por ejemplo, Esa es el que Si hay también... gobierno de continuidad, todos los ministros que lo han hecho bien se quedan. Por ejemplo, a mí el que siempre me sorprende, sobre todo por cómo se ha manejado todo, es el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Sí, sí. Yo siento que es porque se nota que él es como de campo. Es que además, como que justo, porque además debe ser el único que tiene, pero ahí está por algo, que es además del partido de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Mm? Para mí, el FREPS. El Pero, por FREPS. ejemplo, yo me acuerdo que cuando fueron los mega incendios el año pasado, que, by the way, en Ñuble, de nuevo, están habiendo mega incendios, está muy fea la cosa, así que si usted es de Chillán, si usted es de Quillón, cuídese, por favor. Me acuerdo cuando designaron como ministro, no me acuerdo si fue para los incendios o para las inundaciones. Oye, en verdad, ¿qué onda este país? Que designaron al ministro como la figura en Ñuble, como el encargado. Y yo me acuerdo de haber leído el titular y haber quedado como, ¿ya? Y en verdad, bien el ministro, sorprendida, para bien. Pero, hoy ahora que pensé en las tragedias, me acordé de esa escena de Hércules, donde están como los Sí, ciudadanos al lado de Hércules diciendo todas las tragedias. Dice, ¿eso fue antes o después del incendio? Fue antes, fue después de la inundación. Así, así estamos es Chile. con incendios y ahora también con inundaciones, lastimosamente, Terrible. en el norte. Ya, y para Claro, cerrar, los dos nombres volviendo que nos faltan. Sí, los a dos. los presidenciales, dejen de postularse. Bueno, Harold McNichols Quedamos ahora en está muy posicionado en el sentido de que el Partido Radical y el FREPS quiere levantarlo. Entonces, creo que es un buen pero igual, nombre para en ese igual siento que como que apareció de la nada. eso, no Como sé. que, ¿sabía quién me acuerda?
el ejemplo vintage. Me acuerda Lawrence Goldburn, Absolutamente. una figura que estaba y uno sabía que había hecho cosas y todo, pero que de repente, sí, presidencial. Bueno, por lo menos Y uno Goldborn sí. era ministro, después fue biministro, entonces como que... Pero, por ejemplo, ahí yo creo que fuera de todo, y sea como sea Mike Nichols, porque se habla que igual es una persona como, bueno, periodista de tu facultad, eh, es un... se habla de que, por supuesto, tuvo conversaciones mafiosas, que alguien bien duro en el sentido de trabajar en FIFA, trabajar en FP, son espacios muy duros, pero sí ha hecho una carrera. Entonces, cuando uno sale su nombre, no digo que Bachelet sea Es distinto, reconocible. a lo que iba un poco el caso de Bachelet, que es como, más allá de ser presidenta de Chile en relación al trabajo con Chile de los últimos años, no sé si ha hecho tanto en este sentido. Mm. Como, pero sí, No, Harold May Nichols no marca en la encuesta, no está en ni un lado, pero Santa Isabel lo conoce. eh, Santa Isabel lo conoce, como la gente del fútbol lo conoce, la gente del deporte, que es un nicho que si bien es grande, es bien O la particular. gente que estuvo atenta a los Panamericanos por el FIU, como yo. Eso, como el, Y todavía no tengo un FIU. Si alguien me quiere regalar un FIU, me lo regala, por favor. lo lleva a 5 años, a la parte 30 perdida donde años, estás. por supuesto. Se puede mandar. Ya. Hay otro nombre que no es que Otros dos. haya aparecido ahora. Esta persona lleva aquí años. Tenía logo de candidata. Y después su partido la bajó. Fue candidata. Fue Fue candidata. candidata. Y después, ¿qué pasó? Y estaba hablando de la senadora Jimena Rincón. Estoy teniendo que leer porque yo tengo un problema y es que yo no diferencio a demócratas y amarillos. Para mí son lo mismo. Por una simple razón. Hablan lo mismo, hablan de la misma forma y su gente siempre actúa junta. Como que el titular siempre es amarillos y demócratas y amarillos. Entonces, pero ella es de demócratas, es la líder de demócratas. Entonces, como que ahí ya habló como que ella dijo que claro que estaba difícil, pero que ella ha enfrentado dificultades y que ella tiene un historial de victorias en situaciones difíciles. Ella de hecho dice, he ganado competencias imposibles. Me encantaría saber ese ejemplo. Eso lo estoy pensando. A menos de que sea esa primaria que ganó como muy interna y después la bajaron. Sí, fue una Esa primera interna con Joanet, ya creo yo. no. No, a Yasna la subieron sola, Dayor ¿verdad? sola, porque fue presidenta del Senado. Ella sí ganó una batalla imposible con los mínimos comunes. Hoy, hoy me Como acuerdo de ese debate. El debate de la primaria, no primaria. de la Oh, primera not primaria entre Carlos Maldonado y Paula Narváez. Maldonado, Paula Narváez. Narváez. Menos mal, nadie ha hablado de Paula Narváez todavía. No hablen de Paula Narváez, por favor, porque es como lo que falta que saquen Y además, de... por ejemplo, hay un fracaso, que es un fracaso, de un legado de Bachelet. Porque ella era la candidata de Bachelet. Yo quiero dejar aquí en evidencia Que a mí nunca me cayó bien Paula que, Narváez. que un Ariel de 18 años en el año 2017, antes de dejarme sola, triste y abandonada en la Facultad de Comunicaciones UC, le hizo una pregunta a la ministra en ese momento, Paula Narváez, en el programa que hacíamos ahí en la facultad. La ministra no le contestó cualquier cosa, y este niño literalmente no esperó que se terminara de contestar y se Y fue. no fue. ¿Y quién lo pasó mal? Yo, porque yo estaba en la cámara y usted comprenderá que este hombre mide mucho. Entonces yo estaba de puntitas moviendo la cámara y el loco se sale del frame. Entonces, para que sepan que antes de que Paula Narváez perdiera una primaria, Paula Narváez perdió la competencia de respuestas ante Ariel Flores. Sí. Volviendo a fracasos. Yo en verdad necesito saber las competencias imposibles de Jimena Rincón. Y no lo estoy diciendo como desde la pesadez, lo estoy diciendo desde la genuina curiosidad, porque yo no me acuerdo. Ahora, también, Jimena Rincón ya muchos años de política, o sea, puede ser algo que pasó hace mucho tiempo. Pero yo quiero saber, porque si ella está diciendo que puede ganar porque ha ganado otras cosas, como que igual siento que nos tenemos que acordar de que ganó, ¿o no? Es que eso, como que, a menos que sea como una elección efectivamente senatorial,
porque lleva muchos años en el Congreso. Pero no me quiere sonar así como una gran figura, como Yarna Proboste. Como que cuando levantaron a Yarna Proboste, fue un rostro de la democracia cristiana bien fuerte. Y además ni siquiera fue dentro del actual partido que tiene, que es demócrata. Que es efectivamente empezar de cero versus una democracia cristiana que hasta ahora lo único que tiene es efectivamente su historia. Como, Yo, y una gran cantidad de concejales. Pero sí, yo el peso de la historia que tiene. siento que Yasna, como pronunciando un nombre que ha salido ahora, pero que en verdad no está sonando de nuevo, fue como un mal momento. Siento que ella podría haber triunfado en otras circunstancias, Sí, pero esa es historia para otro día. historia, Y nos falta un último nombre que no lo he leído en muchas partes. De hecho, lo leí en un medio de la tendencia de la que eso, se está hablando. es bien de nicho. Exacto, pero yo ya no me arriesgo a decir nada, pero ¿cómo? Porque después pasa. Y estamos hablando de la senadora Campillay, la senadora Fabiola Campillay, que concejalas independientes de la RM, que es la región que ella representa en el Senado, la están ahí respaldando para ser candidata presidencial. Al final, siento que como que todos ya se impusieron este límite de marzo. Sí. Marzo es cuando ya algo hay que tener. Y en ese escenario, como que el mundo independiente dijo, el mundo independiente que además es difícil que tengan representación como tal porque son independientes, entonces en el momento en que te empiezas a organizar, como que lamento decirte que no hay tanta independencia. Vaya. Pero están hablando de la senadora Javiera Campillay. Ahora, la senadora igual hizo una hazaña bien grande cuando ganó. O sea, esa victoria igual fue potente porque fue fuera de pacto. Fue con el apoyo de nadie, porque sí, el oficialismo la bancó, pero el oficialismo tenía sus candidatos. O sea, no tenías al PC haciéndole campaña a Fabiola Campillay. El PC tenía sus candidatos. Ganó una, de hecho. Sí. Entonces, como que es, ganó, le costó, claramente le costó. Ha hecho buena pega como senadora. Como yo le he seguido justamente porque he visto como siempre está la desinformación alrededor de la senadora Campillay. Francamente, la vida ha sido súper injusta con ella, las redes han sido súper injustas con ella, hasta los medios han sido injustos con ella. No ha hecho mala pega, pero se necesita harto más que el respaldo de las concejalas independientes de Santiago, de la región metropolitana, para ser presidente. Es que ahí donde, y creo que con esto podemos ir cerrando el programa del día de hoy, que es efectivamente para qué uno hace esto. Como efectivamente es el origen un poco de este programa es que efectivamente estábamos viendo que la clase política está al debe con muchas cosas. Y creo que un poco va un poco este programa de esto de ir viendo la encuesta, levantar nombres que quizás no tienen el peso, lo haces por ego o por confianza, como por ejemplo a mí me pasa eso con la senadora Rincón, que es que creo que Es tiene que, ego. es mirarse a sí mismo y decir como, de nuevo, ¿hasta dónde puedes llegar? Un crecimiento, por ejemplo, creo que puede tener algo parecido, que es Vlado Milosevic, que es decir, como por ejemplo, yo creo que su candidatura es un poco para llegar un algo más allá, seguir siendo Sí, senador, un ministerio ahí por aquí y por allá, ser alcalde de Arica, por ejemplo, claro, que algo que sí. a él le respalda. Pero al resto de Chile, al bien de la política, al bien de nuestro país, no lo sé. Siento que me recuerda algo, hoy ya me voy a poner monarquista. Para el que no sepa, yo soy como que le hago harto a The Crown y a la monarquía británica. Y me acuerda a Charles, que cuando la reina muere, cuando la reina Isabel muere, el príncipe Carlos está viejo, tiene 70 y tantos años, está enfermo. La decisión responsable para su reino, que siguen existiendo en el año 2025, en fin, era decir, bueno, cabros, yo voy a abdicar, asume mi hijo que tiene 40 y tantos años y que además la gente ama, y yo me voy a vivir una vida tranquila a un palacio por acá, que es de hecho lo que hizo la reina de Dinamarca. Ella dijo, estoy muy vieja, así que yo siempre dije que esta era una pega para siempre, pero me bajo porque estoy vieja. Y dejan como
al que viene después. En España, ¿Y qué hizo también pasó. Charles? ¿Mm? En España. Claro. ¿Y qué hizo Charles? El loco dijo, no, porque yo tengo que ser rey y yo toda mi vida hice toda esta cosa para yo ser rey, así que voy a gastar una cantidad estúpida de plata para que mi cara salga en los billetes, voy a vivir máximo 20 años más, si soy igual de longevo que mi madre, y me voy a morir. Y siento que de repente, obviamente no es lo mismo, porque una monarquía es hereditaria, todo, bla, 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 pero es ese ego, esa cuestión como de, yo tengo que hacerlo, porque ya hice esto. ¿Y por qué no puede ser como yo fui senador y le serví a mi país de esta forma y ahora voy a hacer otra cosa porque ya hice lo mío? Como no es necesario que yo sea presidente. Como mi gente, no todo el mundo tiene que ser presidente. Como no porque te dedicaste a la política tienes que ser presidente. No todo el mundo puede ser. Es como ese meme que dice como, perdón, dice como, no todos pueden ser neurodivergentes, alguno tiene que ser Eso. ahueonado. Sí. Ya, eso, no todos pueden ser presidente, porque además si todos son presidentes, ¿quién va a ser ministro? Como, Y, y de nuevo, una carrera política así como de ministro, top. Como que de verdad es un super logro. Y ya incluso ser senador, ser diputado. Creo no, que incluso... incluso irte internacionalmente, así como hacer cosas afuera, como, o por último, insisto, quedarte, ay, no puedo creer que voy a citar a Piñera. Piñera cuando se fue, la frase que más usaron fue el nos vamos con el gusto del deber cumplido. Una pésima frase, porque además el loco se quería postular de nuevo. Así que, No, no se fue. sí, está. Como que fue casi como un vamos y volvemos. Eso. Eh, Hasta pronto. hasta pronto. Claro, le faltó decir eso en el discurso. Pero siento que de repente falta esa actitud, no esas palabras, esa actitud. Como ya estuve 3 periodos, que ya me Sí. parece un exceso. Estuve 3 periodos sentado en el Congreso, hice cosas, ingresé proyectos idealmente. Me eligieron más de una vez, confiaron en mí. Ahora yo creo que es momento que yo haga otra cosa, que yo no necesariamente me tire a un cargo de elección popular, quizás ser asesor de alguien que venga después, quizás trabajar en una consultora, quizás ser académico, eventualmente quizás ser ministro, no sé, no todos pueden ser presidentes, no todos necesitan ser presidentes, como mi gente, no es necesario. Te puede gustar la política sin querer ser presidente. Y yo creo que con eso nos vamos. Esta va a ser una conversación un poco que va a ser reiterativa. Vamos a seguir teniendo nombres distintos y vamos a hacer una recapitulación de estos capítulos y vamos a hacer una lista gigante de hueones para ver efectivamente quién llegó a la papeleta. Y después, cuando nos equivoquemos en los resultados, vamos a hacer un Tam- compilado que va a mirar en TikTok. Absolutamente. Así que, y bueno, pues eso, síganos en TikTok. Aprovechando. Aprovechando. Bueno, quería. Buenas noticias, recomendaciones, esta sección para ir finalizando el programa de hoy, pero terminar un poco con una nota un poco más alta en relación a la Ya, excepción que nos puede generar la política chilena. ya. Yo soy la niña de recomendaciones, quiero que ya quede claro. Voy a recomendar una romcom. ¿Ya? Es nueva y, de acuerdo a mi amiga experta en romcoms, es innovadora en su formato. Y es un fanfiction. Quiero dejarlo en claro. No es oficialmente un fanfiction, pero es claramente un fanfiction. Y estoy hablando de The Idea of You. The Idea of You, la idea de ti en Hispanoamérica y la idea de tenerte en España. Mira la Bueno, traducción. Ya, perdón, me pongo violenta con las traducciones españolas. Se, se basó de un libro que se llama igual, de una señora que claramente le gustaba Harry Styles, pero no dice que es sobre Harry Styles, pero es Harry Styles. qué buena. Y tiene un twist, porque normalmente el fanfiction, si usted no ha sido consumidor de fanfiction, yo le cuento, yo sí. Normalmente es como tú de 15 años con tu artista favorito que conociste en el concierto, que obvio tú no lo conocías y estabas leyendo en el público, estupideces. Aquí, la protagonista es Anne Hathaway Mira. y su coprotagonista es Nicolás Galitzine, creo que se pronuncia el apellido, lo que los posiciona con una diferencia etaria de como 16 años, siendo Anne Hathaway mayor que él. Y
la historia se trata de que Solène, que es el personaje de Anne Hathaway, tiene una hija que era fan de una banda que se llama August Moon, que son 5 cabros, que cada uno tiene como su cosa. Pero a la hija ya no le está gustando tanto la banda. El tema es que tiene entradas para conocerlos en Coachella. Y la mamá la lleva. Y en un incidente conoce a Hayes Campbell, que curiosamente se parece a Harry Styles, el nombre. Que curiosamente tiene los mismos tatuajes que Harry Styles. Y empieza este romance, que es un romance prohibido porque ella es mayor que él y tiene una hija y él es famoso, y etcétera, etcétera. Es una rom-com, tiene la estructura de rom-com. De hecho, cuando yo la vi con mi mamá, yo adiviné el final por la estructura y mi mamá se enojó conmigo. Después la Porque película. Sí. mi mamá me decía, no, es que tú ya la viste. Y yo digo, no, es que son los detalles. El tema es que yo esta película la vi de forma irónica. Yo dije, fanfiction, o sea, está After. Y yo odio After. Las 50 sombras de Pero Grey. lo, pero lo pasé bien. Es entretenida, la música es buena. Y cuando una fue fan de One Direction, o sea que hay alguien que está escuchando que es fan de One Direction, uno ve las imágenes y tú sabes de qué concierto salió la inspiración. Tú sabes. Hay una escena. La wea buena. Hay una escena que no lo están ni intentando. Lo vi con mi amiga, que fan también, que era una entrevista, pero palabra por palabra de Harry Styles, y nosotras así como, ¿cómo no ha demandado? Yo demandaría, yo fuera Harry Styles, demanda, dijo la Luli. Pero es buenísima, y te prueba que hasta la trama más que puede ser buena cuando tus actores son buenos, porque Anne Hathaway en este papel de la mamá de 40 años que se ve envuelta en este romance con el cantante que le gusta a su hija que tiene 24, y el cabro igual es muy buen actor. Yo lo he visto en otras 2 películas, igual de malas, de hecho, no, malas, porque este es buena igual lo que tiene. Lo he visto en malas y las he disfrutado porque el loco es muy buen actor. Esta película, como digo, se llama The Idea of You, la idea de ti o la idea de tenerte si eres español, y está en Prime. Y es de esas películas que Prime no te hace pagar extra para ver, porque está haciendo Prime ahora. Mal ahí. Qué terrible. Así el negocio. Buena recomendación. Una vez la veo, igual que todas las recomendaciones que has dicho. Bueno, voy yo. Yo más que recomendaciones me gusta traer buenas noticias. Y bueno, está el IMASEC, está el aumento del sueldo mínimo, cosas así como bien técnicas, como de buenas noticias. Pero quise tomarme este espacio porque el 13 de febrero es coincidentemente el Día Nacional de la Prensa, porque se publicó la Aurora de Chile, y también es el Día Mundial de la Radio. Sí. Entonces, como celebrarnos a nosotros mismos, y a mí como estos días me gusta como un poco reflejarlo en el sentido de que lo veía y me pongo a reflexionar aquí sentado en mi silla frente a mi computador, que es efectivamente un poco lo que conversamos en este podcast, que es efectivamente lo mal en ese sentido que está como la gran estructura de medios de comunicación, como la concentración de medios de comunicación, sobre todo de la tele, que es un poco el que la gente más ve, el que la gente que más consume, que efectivamente se da poco espacio al general medio independiente porque entre falta de organización, falta de apoyo, falta la misma estructura de los periodistas, como nosotros estamos todos girando hacia las comunicaciones internas. Estamos cada vez con la figura del influencer, de la figura un poco más personalista, más que la idea grande de medio de comunicación. Por supuesto han surgido y está la alternativa. Por ejemplo, el otro día pensaba que en la tele vemos poco temas de cultura, temas de música emergente, del crecimiento, un poco de eso, para que sea una plataforma. ¿Por qué? Porque no vende. Pero ¿qué tenemos? Un nuevo programa de farándula, un nuevo programa juvenil, influencers que la gala del pueblo con Naya Fácil, como no, Eso no lo eso hablamos. no es ni bueno ni malo, efectivamente. Qué bueno que existe la entretención en televisión.
Y nos ponemos a comentar y lo más posible que con la Barbie cuando cortemos vamos a hablar de la gala del pueblo de Naya Fácil y ustedes en sus carretes van a hablar y de la gala de Viña, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que también faltan estos otros espacios y creo que la prensa y la radio lo tienen que hacer y un poco pensar. Entonces, como buena noticia para poder celebrarlo, mala noticia en este sentido, como un poco cómo se está manejando todo esto, pero nosotros estamos intentando levemente hacer un cambio. Y se lo agradecemos que ustedes hayan llegado hasta este punto, que nos hayan escuchado y eso, para las de cierre para el programa del día de hoy. Es que si me pongo a hablar más queda de nuevo el capítulo como de 3 horas. Queda largo. Chao, muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Quizá cuando no haya mucho que conversar de política, podemos hablar de medios de comunicación y ahí pelamos un rato cuando haya los debates, quizás también un poco verlos. Pero ustedes también nos pueden seguir en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, en laolla.pd, en Instagram y en TikTok, y también en YouTube y en Spotify, que es la plataforma donde nos están escuchando, para saber cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Adiós.